En septiembre de 1847, México enfrentaba una de las pruebas más dolorosas de su historia. Las tropas estadounidenses avanzaban con una fuerza arrolladora, y la bandera de las barras y las estrellas amenazaba con ondear sobre la capital mexicana. Entre el humo de la pólvora y el estruendo de los cañones, un grupo de jóvenes cadetes del colegio militar se preparaba para luchar, aún sabiendo que la derrota era casi inevitable, pero entre ellos había un niño. No un soldado veterano, no un general condecorado, sino un adolescente de apenas 13 años, que decidió tomar las armas para defender su patria. Su nombre se perdería en el silencio de la historia oficial, pero su hazaña quedó grabada en la memoria de quienes presenciaron su valentía, el niño artillero de Chapultepec. Lo que van a escuchar no es un mito inventado ni una fábula patriótica. Es la verdadera historia de un menor que, con las manos temblorosas pero el corazón firme, encendió la mecha de un cañón contra un ejército infinitamente más poderoso, y con ese gesto desafiante, marcó para siempre el espíritu de resistencia de un pueblo entero. Prepárense, porque esta no es una narración cualquiera, es un viaje al corazón del heroísmo más puro, donde la inocencia y la guerra se entrelazan en una de las páginas más conmovedoras de México. Antes de continuar, quiero que me dejes en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad estás viendo este video? Quiero saber hasta dónde llega la voz de este niño que luchó por la libertad. La mañana del 13 de septiembre de 184, las 7 de la mañana, amaneció oscura para México. Sobre la colina de Chapultepec, el aire estaba cargado con el olor a pólvora y el eco lejano de tambores enemigos. Las fuerzas estadounidenses, lideradas por el general Winfield Scott, se preparaban para lanzar un asalto decisivo contra el castillo de Chapultepec, sede del colegio militar. Desde sus murallas, los cadetes, muchachos en su mayoría menores de 20 años, miraban con nerviosismo el avance de un ejército que los superaba en número, experiencia y armamento. El castillo, rodeado de bosques y montañas, se erguía como la última defensa antes de la Ciudad de México. Los generales sabían que, estratégicamente, la batalla estaba perdida, pero para los jóvenes cadetes, la derrota no era una opción. Sus maestros, oficiales y superiores habían jurado resistir, y ellos, con más valor que años, estaban decididos a cumplirlo. Entre esos cadetes, la atención recaía en un niño de apenas 13 años. Su uniforme le quedaba grande, las botas eran pesadas para sus pasos cortos y su rostro todavía conservaba la redondez infantil. Nadie esperaba que él estuviera allí aquel día. Podría haber sido enviado a casa o resguardado en algún lugar seguro. Sin embargo, cuando las campanas de alarma sonaron en el amanecer, fue de los primeros en correr hacia los cañones. Su determinación sorprendió incluso a los oficiales que lo habían intentado disuadir. El muchacho se acercó a una de las piezas de artillería, un cañón de bronce cuyo frío metal brillaba bajo el sol matutino. Lo acarició como si fuera un viejo amigo. Su padre había muerto años antes, luchando por la independencia de México, y su madre, incapaz de detenerlo, lo había dejado marchar con lágrimas en los ojos y un único consejo: haz lo correcto, aunque tengas miedo. Ese recuerdo ardía en su mente mientras miraba hacia el valle, donde filas interminables de soldados enemigos ascendían con disciplina implacable. Los oficiales dieron órdenes rápidas. Había que reforzar la defensa, ajustar las mechas y preparar la pólvora. El niño, con manos temblorosas pero firmes, ayudaba a cargar el cañón bajo la mirada incrédula de sus compañeros. Nadie le negó el lugar. En ese momento, ya no era un simple aprendiz ni un cadete en formación, era un soldado más. El primer disparo resonó como un trueno, sacudiendo las murallas del castillo. El proyectil se perdió entre el humo, pero los gritos lejanos confirmaron que había alcanzado a las filas enemigas. El niño sonrió por un instante, sintió que estaba cumpliendo un destino mayor que él mismo. Sin embargo, la alegría se desvaneció cuando vio cómo, a pesar de las bajas, los estadounidenses seguían avanzando con una calma aterradora. Cada minuto que pasaba, el aire se volvía más espeso y el suelo vibraba con el estruendo de los cañones enemigos. El castillo era bombardeado sin piedad,
y las murallas comenzaban a ceder. El niño, cubierto de polvo y sudor, no abandonaba su puesto. Cada vez que una bala impactaba cerca, hacía una pausa, tragaba el miedo y volvía a encender la mecha. A su alrededor, sus compañeros caían heridos o muertos, pero él seguía en pie, como si una fuerza invisible lo protegiera. En medio del caos, uno de los capitanes gritó: «Resistan, muchachos. México cuenta con ustedes». Aquellas palabras prendieron fuego en el corazón del niño. No pensaba en la muerte, ni en la posibilidad de perder, solo en que, por unos segundos más, podía retrasar al enemigo y dar a su patria una chispa de esperanza. Los estadounidenses, sorprendidos por la ferocidad de la defensa, redoblaron sus ataques, escalaban las laderas con escaleras, disparando sin cesar. Los cadetes respondían con balas, cañonazos y un valor desmedido. Desde su puesto, el niño artillero se convirtió en símbolo de resistencia. Su figura pequeña, casi invisible entre el humo, era la que encendía una y otra vez el fuego que mantenía viva la defensa. De pronto, una explosión cercana lo arrojó al suelo. El estruendo le zumbaba en los oídos y el polvo le nublaba la vista. Pensó que era el fin, pero al levantarse, vio que el cañón seguía en pie, aunque dañado. Sus manos ensangrentadas buscaron la mecha, y con una terquedad casi infantil, volvió a encenderla. El proyectil salió disparado, derribando un grupo de soldados enemigos que ya casi alcanzaban los muros. Ese instante fue épico. Un niño, apenas un adolescente, había frenado momentáneamente a todo un ejército. Los oficiales mexicanos lo miraron con una mezcla de incredulidad y orgullo. El capitán más cercano se inclinó hacia él y murmuró: «Eres más valiente que muchos hombres». El niño, sin responder, preparó de nuevo el cañón, pero la batalla apenas comenzaba. El castillo entero estaba rodeado, y los cadetes comprendían que su resistencia tenía un precio altísimo. El enemigo avanzaba sin piedad, y aunque cada segundo ganado era una victoria moral, sabían que la derrota era inevitable. El niño artillero, con el rostro ennegrecido por la pólvora y los ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación, no dejaba de disparar. Cada cañonazo era un grito de desafío, una voz que decía: «Aquí estamos, y no nos rendimos». Y mientras el humo cubría el cielo de Chapultepec, el destino de ese niño se entrelazaba para siempre con la historia de México. El segundo día de la batalla comenzó con un silencio extraño sobre Chapultepec. Los primeros rayos del sol apenas iluminaban las murallas, y la neblina del amanecer se mezclaba con el humo residual de los cañones que todavía humeaban desde la jornada anterior. Los cadetes, exhaustos, se movían entre los escombros, reponiendo pólvora, revisando armas y ayudando a los heridos. Cada paso era un recordatorio de la fragilidad de su posición, pero también de la fuerza que los mantenía firmes, el amor a su patria y la certeza de que no podían rendirse. El niño artillero, con su uniforme sucio y su rostro marcado por la batalla, volvía a ocupar su puesto junto al cañón que ya se había convertido en su extensión. Sus manos, aunque pequeñas, manejaban la mecha con una precisión que sorprendía incluso a los oficiales veteranos. Cada disparo lanzado hacia las tropas estadounidenses era un acto de desafío y una demostración de que incluso la juventud podía contener el avance de un ejército. Desde la colina, los observadores enemigos se sorprendían de la resistencia tan feroz que enfrentaban. Nadie esperaba que un grupo de cadetes, muchos de ellos apenas adolescentes, pusiera tanto empeño en detenerlos. Cada barrera improvisada, cada disparo de cañón, obligaba a los atacantes a retroceder o reorganizarse. Era evidente que la defensa de Chapultepec no era solo física, era moral y simbólica. Mientras los estadounidenses ajustaban su estrategia, enviando unidades de infantería y artillería hacia puntos críticos de la fortaleza, el niño y sus compañeros debían improvisar constantemente. Usaban piedras grandes, barriles de agua y sacos de arena para reforzar los muros dañados. Algunos de los cadetes heridos aún luchaban, apoyando a los que podían disparar. Cada rostro mostraba determinación, pero también miedo. La conciencia de su propia mortalidad era inevitable, y sin embargo no se rendían. En medio del caos,
surgió un momento de heroísmo que quedaría grabado para siempre en la memoria de los sobrevivientes. Un oficial, herido en la pierna, intentaba retirar un cañón que había quedado atascado por los escombros. Sin pensarlo, el niño corrió hacia él, ayudándolo a liberar la pieza y asegurándose de que pudiera seguir disparando. Esa acción, aparentemente pequeña, tuvo un impacto decisivo. Permitió que una sección del muro resistiera un asalto directo, salvando la vida de varios cadetes. Los estadounidenses, conscientes de la importancia de esa defensa, intensificaron su fuego. Los cañones enemigos lanzaban proyectiles con precisión letal, y las laderas de Chapultepec se llenaban de escombros y cuerpos. Sin embargo, la moral de los cadetes permanecía inquebrantable. Cada vez que uno de ellos caía, otro tomaba su lugar. Cada disparo que acertaban reforzaba la idea de que la fortaleza aún podía resistir. El niño artillero se convirtió en un símbolo viviente de esa resistencia. Otros cadetes lo observaban, inspirados por su valentía, y los oficiales entendieron que su presencia no era solo física, sino también emocional. Representaba la esperanza de que la juventud podía desafiar incluso la adversidad más abrumadora. Durante el mediodía, la situación se volvió crítica. Una de las secciones del muro estaba a punto de ceder bajo el fuego constante de la artillería enemiga. Los cadetes improvisaron rápidamente una defensa con todo lo que tenían a mano. Barriles, tablas, piedras y lo que antes eran muebles del castillo se convirtieron en barricadas improvisadas. En medio de esa confusión, el niño se acercó al cañón principal, preparado para el disparo que podría decidir si esa sección caería o se mantendría. Con un temblor en las manos, encendió la mecha y disparó. El proyectil impactó con precisión, derribando una parte de la infantería enemiga que avanzaba. Los gritos de los atacantes se mezclaron con el estruendo de los cañones, y por un instante, todo pareció detenerse. Fue un momento de triunfo, aunque efímero, porque la batalla continuaba y la presión enemiga no disminuía. La tarde trajo consigo un nuevo desafío. Una escalada directa hacia las murallas por parte de los estadounidenses logró colocar a algunos soldados sobre los primeros niveles. La lucha cuerpo a cuerpo fue inevitable. Los cadetes, muchos heridos y cansados, empuñaban armas improvisadas, espadas cortas, palos reforzados, incluso piedras y restos de madera. Cada combate era brutal, lleno de gritos, sangre y determinación. El niño artillero no abandonó su cañón ni un solo instante. Aunque estaba exhausto, comprendía que su posición era crucial para contener a los atacantes y proteger a sus compañeros. Cada disparo era una defensa de la vida y del honor. Cada acción una afirmación de que Chapultepec no caería sin luchar hasta el último aliento. Cuando el sol comenzó a ponerse, el panorama era desolador pero esperanzador. Muchos cadetes estaban heridos, algunos gravemente, y los escombros cubrían el suelo. Sin embargo, las fuerzas enemigas también habían sufrido bajas significativas, y la resistencia mexicana había logrado retrasar su avance. La fortaleza seguía en pie, y la determinación de los jóvenes cadetes era más fuerte que nunca. Esa noche, mientras los sobrevivientes preparaban su posición para un posible asalto nocturno, el niño artillero se sentó junto al cañón. Su respiración era pesada, su cuerpo dolorido, pero su mirada estaba llena de orgullo y resolución. Había demostrado que, aunque pequeño, podía cambiar el curso de los acontecimientos con coraje y determinación. En el silencio de la noche, los cadetes escucharon los sonidos lejanos del campamento enemigo reorganizándose. Sabían que el asalto final estaba por venir, pero también sabían algo más y, mientras aquel niño estuviera en Chapultepec, la esperanza de resistir permanecía viva. Chapultepec no era solo un castillo, era un símbolo, y ese niño, con apenas 13 años, se había convertido en su corazón palpitante, en la chispa de valentía que encendería los relatos de generaciones futuras. La madrugada del tercer día se levantó con un silencio inquietante sobre Chapultepec. Los cadetes dormían apenas unas horas entre descansos cortos, atentos a cada ruido que pudiera anunciar el avance enemigo. El niño artillero permanecía junto a su cañón, sus manos endurecidas por la pólvora y el frío de la noche. Sus ojos no parpadeaban,
Cada sombra le parecía una amenaza, cada crujido del suelo, un posible ataque. El general estadounidense, Winfield Scott, había decidido que no podía esperar más. Sus tropas estaban listas para un asalto masivo que pondría a prueba cada defensa de la fortaleza. El ejército enemigo ascendió por las laderas con escaleras, cañones portátiles y una determinación letal. Sabían que Chapultepec era el último obstáculo antes de la Ciudad de México, y que el control del castillo significaba la victoria casi total. Desde los muros, los cadetes prepararon sus posiciones. Barricadas improvisadas, cañones cargados y filas de jóvenes con mosquetes listos para disparar. Aunque muchos eran adolescentes, la disciplina y la enseñanza recibida les daban una fuerza que superaba la experiencia de sus adversarios. Entre ellos, el niño artillero era una figura emblemática, pequeño en estatura, pero gigante en coraje y determinación. Cada disparo que lanzaba inspiraba a quienes lo rodeaban. El primer choque fue brutal. Las tropas estadounidenses intentaron tomar las murallas con escaleras y cuerdas. Cada intento fue respondido con fuego de cañón, mosquetes y armas improvisadas. El sonido era ensordecedor, gritos de guerra, explosiones, el crujido de la madera y el acero chocando. El polvo y la pólvora llenaban el aire, y la visibilidad se reducía a unos pocos metros. En medio de ese caos, ocurrió una escena que definiría la leyenda del niño artillero. Una de las escaleras utilizadas por los invasores se tambaleó, amenazando con derrumbarse sobre varios cadetes que defendían esa sección. Sin pensarlo, el niño corrió hacia el borde, agarró una barra de hierro y la colocó estratégicamente para sostener la escalera mientras sus compañeros empujaban a los atacantes hacia atrás. La valentía de aquel muchacho mantuvo firme la línea, aunque el esfuerzo lo dejó exhausto y con los brazos temblando de dolor. Mientras tanto, las tropas estadounidenses comenzaron a usar fuego concentrado de artillería contra los muros. Cada impacto hacía vibrar las piedras y levantaba nubes de polvo y escombros. Algunos cadetes resultaron heridos, pero no hubo pánico. Cada joven entendía que la caída de la fortaleza significaría la pérdida de la ciudad y de todo lo que defendían. El niño, pese a su corta edad, comprendió que su cañón podía ser decisivo. Calculó el ángulo, encendió la mecha y disparó. El proyectil alcanzó un grupo de soldados que intentaban rodear la muralla, derribando a varios y creando un pequeño respiro para los defensores. Sus compañeros lo miraron con admiración. Aquel pequeño gesto había salvado vidas y mantenido la esperanza viva. Pero la batalla continuaba, las escaleras fueron reemplazadas, los cañones enemigos ajustados, y el asalto se intensificó. En medio del humo y el caos, un cadete mayor resultó herido gravemente mientras intentaba recargar un cañón. Sin dudar, el niño corrió hacia él y, ayudado por otro compañero, logró sacar la pieza de artillería del alcance enemigo y volver a colocarla en posición. Esa acción permitió que la defensa resistiera aún más tiempo, retrasando el avance enemigo y permitiendo que otros cadetes reorganizaran la línea. El asalto final comenzó al mediodía. Los estadounidenses habían concentrado todas sus fuerzas y buscaban romper la muralla principal. Cada disparo de cañón y cada maniobra enemiga era respondida con coraje y estrategia improvisada por los jóvenes defensores. El niño artillero, con su mirada fija, seguía disparando sin descanso, ignorando el cansancio y el dolor. Cada proyectil lanzado era una declaración de resistencia y un desafío a la fuerza abrumadora del enemigo. Durante horas, la lucha fue cuerpo a cuerpo. Muchos cadetes cayeron, heridos o muertos, pero la defensa seguía firme. El niño, aunque joven, demostró una habilidad impresionante, calculando la distancia, el viento y la fuerza de la pólvora, logrando impactos que desconcertaban incluso a los oficiales enemigos. Su valor se convirtió en el corazón de la defensa, un símbolo que mantenía la moral alta cuando todo parecía perdido. Hacia la tarde, los estadounidenses lograron colocar algunas banderas en secciones bajas de la muralla. Por un instante, la moral de los defensores se tambaleó. Sin embargo, el niño no dudó, corrió hacia la bandera más cercana, trepó sobre los restos de una barricada y, con un esfuerzo sobrehumano, la arrancó y la arrojó al suelo. El acto fue un mensaje claro:
Chapultepec no caería sin resistencia, y cada uno de los jóvenes estaba dispuesto a darlo todo. El último asalto duró hasta el anochecer. La fortaleza estaba dañada, los cadetes exhaustos, muchos heridos y algunos ya sin vida, pero el espíritu de lucha no había desaparecido. Aunque la batalla sería recordada como una derrota estratégica, la resistencia de los cadetes, y, especialmente, del niño artillero, se convirtió en un ejemplo de coraje para generaciones futuras. Cuando el humo finalmente se disipó, la figura del niño artillero se destacó entre los escombros, su pequeño cuerpo cubierto de polvo, su rostro manchado de hollín y sangre, pero con los ojos llenos de determinación. Había sobrevivido, y su hazaña, aunque no cambió la guerra, sí marcó la historia como un acto de heroísmo puro e inspirador. Los oficiales reunieron a los sobrevivientes y, aunque tristes por las pérdidas, reconocieron la importancia de aquel valor juvenil. Sabían que la historia recordaría no solo a los caídos, sino también a quienes, con apenas 13 años, habían defendido su patria con todo lo que tenían. Chapultepec se convirtió, desde aquel día, en un símbolo de resistencia juvenil, de sacrificio y de amor por la patria, y el niño artillero, aunque su nombre nunca fue tan reconocido como otros héroes de la guerra, quedó para siempre en la memoria colectiva como un emblema de valentía y determinación. El cuarto día de la batalla amaneció con un cielo gris y pesado sobre Chapultepec. Los sobrevivientes, aún cubiertos de polvo, sangre y hollín, se preparaban para el asalto final. Los cañones estaban dañados, muchos cadetes habían caído y la moral, aunque alta, estaba al límite. Sin embargo, la fortaleza no se rendiría sin luchar hasta el último instante. El niño artillero, con apenas 13 años, ocupaba su puesto junto al cañón principal. Sus manos estaban llenas de ampollas y cortes, su uniforme roto y manchado, pero su mirada era firme. Sabía que la defensa de Chapultepec no dependía solo de él, pero también comprendía que su valentía podía inspirar a los demás a resistir un segundo más, un disparo más, un aliento más. El enemigo, consciente de la importancia de esa resistencia, concentró toda su artillería y su infantería para un asalto masivo. Desde la base del castillo, columnas de soldados subían, algunas cubiertas por el humo de sus propios cañones, otras avanzando bajo la protección de escudos improvisados. Cada paso que daban los acercaba al corazón de la fortaleza y al fin de la resistencia mexicana. Los cadetes respondieron con cada recurso que tenían a su alcance. Cada disparo era medido, cada bala contaba, las barricadas improvisadas se convertían en muros de fuego, y cada cadete sabía que su vida dependía del esfuerzo colectivo. El niño, pequeño en estatura pero gigante en coraje, disparaba con precisión, calculando el viento, la distancia y la fuerza de la pólvora, logrando impactos que detenían momentáneamente a los atacantes. Durante horas, la lucha fue encarnizada. Cada esquina del castillo se convirtió en un campo de batalla. Los cadetes luchaban cuerpo a cuerpo cuando los soldados enemigos lograban subir a los muros. El niño artillero, aunque exhausto, no dejaba su puesto. Cada disparo era un acto de desafío, cada acción, un recordatorio de que Chapultepec todavía resistía. En un momento crítico, una sección del muro cedió parcialmente, y los soldados enemigos intentaron abrirse paso. El niño, comprendiendo la gravedad de la situación, corrió hacia una barricada lateral y utilizó todos los proyectiles restantes para repeler el avance. Sus compañeros, inspirados por su valentía, lograron sostener la línea, evitando que los invasores penetraran más profundamente en la fortaleza. El sol comenzaba a ocultarse, y la batalla alcanzaba su punto culminante. Los cañones enemigos eran cada vez más precisos, y el ruido era ensordecedor. Algunos cadetes caían, otros gritaban órdenes, y todos luchaban con la energía que les quedaba. El niño artillero, aunque joven y agotado, seguía disparando, cada vez más consciente de que su resistencia era un acto heroico que trascendería la historia. En un acto final de valentía, el niño tomó la decisión de mover un cañón a una posición más estratégica, arriesgando su vida para obtener un ángulo de disparo más efectivo. Con un esfuerzo sobrehumano,
logró colocar la pieza y disparar hacia un grupo de oficiales enemigos, causando confusión y retrasando su avance. Esta acción salvó la vida de varios cadetes y permitió que los defensores reorganizaran sus posiciones. A medida que la noche caía, la situación se volvió insostenible. La fortaleza estaba gravemente dañada, y los cadetes restantes comprendían que la resistencia sería recordada no por la victoria, sino por el coraje demostrado. El niño artillero, con los brazos doloridos y la cara cubierta de hollín y sangre, observó cómo los últimos grupos de soldados enemigos se retiraban temporalmente, incapaces de avanzar más sin reorganizarse. Aunque la batalla sería considerada una derrota estratégica, la resistencia de Chapultepec se convirtió en un símbolo de heroísmo y sacrificio. La historia del niño artillero inspiró a generaciones de mexicanos y se convirtió en un ejemplo de cómo la determinación y la valentía pueden superar el miedo y la adversidad. Los oficiales reunieron a los sobrevivientes y reconocieron el valor de los cadetes, en especial del joven que, con apenas 13 años, había demostrado una audacia y un coraje que superaban a muchos soldados adultos. Su acción no solo mantuvo viva la resistencia durante más tiempo, sino que dejó una lección indeleble sobre el espíritu humano y la defensa de la patria. Al finalizar la batalla, el niño artillero se sentó junto al cañón que había defendido incansablemente. Su respiración era pesada, su cuerpo dolorido, pero sus ojos brillaban con orgullo. Había luchado hasta el final, había defendido Chapultepec con todas sus fuerzas, y aunque la victoria fue parcial, su valor quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Chapultepec no era solo un castillo, era un símbolo de resistencia, de sacrificio y de amor por la patria, y aquel niño, pequeño en edad pero gigante en valentía, se convirtió en el corazón de esa fortaleza, en un emblema de la juventud que se enfrenta al peligro con determinación y sin temor. Su historia, transmitida de generación en generación, se convirtió en un recordatorio de que la verdadera heroísmo no siempre se mide por la victoria, sino por la fuerza de carácter, la dedicación y el amor a la patria. Cada disparo, cada acción, cada momento de resistencia fue un legado que permanecería para siempre. La noche cayó sobre Chapultepec con un silencio pesado, pero lleno de significado. Los cañones ya no retumbaban, los gritos de batalla habían cesado y el humo lentamente se disipaba en el aire. La fortaleza, aunque dañada y cubierta de escombros, permanecía en pie como un testimonio del coraje y la resistencia de aquellos jóvenes cadetes que, contra toda expectativa, habían enfrentado a un ejército imparable. El niño artillero, con el cuerpo agotado y la ropa rasgada, se sentó junto a su cañón. Su respiración era pesada, pero sus ojos brillaban con orgullo y determinación. Había sobrevivido, pero comprendía que la batalla había cobrado un precio enorme. Muchos de sus compañeros no habían regresado, y las pérdidas eran profundas. Sin embargo, también entendía algo más profundo. Su lucha había dejado una huella imborrable en la historia y en los corazones de quienes presenciaron su valentía. Mientras observaba las murallas dañadas, recordó cada disparo, cada maniobra, cada momento de miedo y decisión. Cada instante había sido un acto de coraje que trascendía su edad. Sabía que lo que había hecho no solo defendía una fortaleza, sino que representaba la esencia misma del espíritu mexicano: resistencia, valentía y amor por la patria. El eco de la batalla resonaba aún en los pasillos del castillo. Cada piedra dañada contaba historias de sacrificio, cada marca de pólvora en los muros era un testimonio de determinación. Los sobrevivientes comenzaron a reunirse, compartiendo palabras de consuelo y orgullo, reconociendo que habían sido parte de algo más grande que ellos mismos. Y en medio de esas voces, el nombre del niño artillero se mencionaba con respeto y admiración, aunque nadie necesitaba palabras para reconocer su valor, todos lo habían visto enfrentarse al peligro sin titubear. El legado de aquel día no fue simplemente militar, fue humano. Fue la demostración de que la valentía no depende de la edad ni del tamaño del cuerpo, sino de la fuerza del corazón y la claridad del propósito. Cada cadete que había caído, cada joven que había luchado,
y cada acción heroica fueron un recordatorio de que la defensa de la patria requiere más que estrategia, requiere pasión, sacrificio y un espíritu indomable. Para México, Chapultepec se convirtió en un símbolo eterno. No era solo un castillo, era un monumento viviente al heroísmo juvenil. Las generaciones futuras aprenderían que incluso un niño podía hacer la diferencia, que la determinación y el coraje pueden cambiar el curso de los acontecimientos, aunque las probabilidades estén en contra. Para los observadores y naciones cercanas, como Estados Unidos, la historia del niño artillero se convirtió en una lección sobre la fuerza del espíritu humano. La guerra no solo se medía en victorias o derrotas, sino en la capacidad de individuos y comunidades para mantenerse firmes frente a desafíos insuperables. La resistencia de Chapultepec enseñó que el valor puede surgir en cualquier momento, y que a veces, los actos más pequeños tienen un impacto duradero y profundo. Con el paso de los años, la historia se transmitió en libros, canciones y relatos orales. Cada narración enfatizaba la valentía del niño y sus compañeros, recordando a todos que la verdadera grandeza no siempre se mide por la victoria, sino por la resistencia, el sacrificio y la determinación de luchar por lo correcto. Chapultepec se convirtió en un ejemplo que inspiró a generaciones enteras a enfrentar sus propios desafíos con coraje y dignidad. El niño artillero, aunque joven, comprendió que había formado parte de algo mucho más grande que él mismo. Había aprendido que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Cada disparo, cada decisión y cada sacrificio eran una declaración de que la libertad y la dignidad merecían cualquier esfuerzo, sin importar las probabilidades en contra. Hoy, cuando alguien camina por los restos de Chapultepec, puede sentir aún el eco de aquella batalla. Puede imaginar las figuras de los cadetes jóvenes, corriendo entre el humo y los escombros, luchando con todo lo que tenían, y puede reconocer en el niño artillero no solo un héroe de su tiempo, sino un símbolo eterno de que el valor y la determinación no conocen edad ni límite. Chapultepec resiste en la memoria de todos los mexicanos, y la historia del niño artillero nos recuerda una lección universal: nunca subestimes la fuerza de quien actúa con corazón y convicción. Nunca olvides que incluso los más jóvenes pueden enfrentar los desafíos más grandes y dejar un legado imborrable. Si esta historia te ha emocionado, déjame en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo, comparte tu lugar y forma parte de este homenaje a la valentía y la historia. Porque la historia del niño artillero de Chapultepec nos enseña que el verdadero heroísmo no siempre se mide en victorias militares, sino en la fuerza de los que se atreven a resistir, a luchar y a creer en algo más grande que ellos mismos. Y mientras su legado siga vivo, Chapultepec y su valiente defensor nunca serán olvidados.